Si te has preguntado alguna vez qué significa crecer espiritualmente, qué implica para tu vida diaria, qué bendición te trae, muchas veces pensamos crecer espiritualmente en algo y ocurre de otra forma. Automáticamente o mágicamente no podemos nosotros crecer nada más que así. Pero la Biblia nos enseña que crecer espiritualmente es el proceso que requiere nuestra participación activa y consciente. En el libro de Primera de Corintios capítulo 3, el apóstol Pablo se dirige a la iglesia del Señor, que estaba dividida totalmente en conflicto. Y había un problema interno en ese lugar, un problema doctrinal, que solamente ahí el apóstol Pablo les habló con dura palabra. Y les dijo estas cosas. Hoy queremos ver 3 acciones que nos permiten crecer espiritualmente según este pasaje. ¿Y cómo podemos aplicarla a nuestra vida? Te invito a que mantengas abierto ahí en el libro de Primera de Corintios capítulo 3 y que me acompañe en este mensaje. Amén. El Espíritu Santo, para que podamos nosotros crecer y empezar a crecer, nosotros tenemos que crear un hábito devocional todos los días. ¿Cómo nosotros debemos de crecer? Mi primera acción es de crear un hábito devocional. Si ya nosotros estamos recibiendo todos esos videos de cada semana que nosotros aquí en el programa de fortalecimiento familiar lo estamos lanzando, ¿a través de quién? A través de cada uno de los líderes. Y también el pastor Salvador lo está trayendo en ese famoso podcast. ¿Cómo nosotros podemos entender que la palabra de Dios nos hable cada día, cada mañana? Si vos prestás nada más 3 minutos o 4 minutos es lo que dura ese audio del pastor Salvador, te va a satisfacer el alma, el espíritu, y nos va a hacer crecer cada día. ¿Cuánto le ha llegado en esta semana ese audio? Porque a mí me tocó lo que era del jueves y de lo que era el viernes. ¿Por qué? Porque empezaba a hablar de la palabra y empezaba también a orar. Debemos nosotros de orar, hermanos. Debemos nosotros ir ahondando cada vez más. Si nosotros tenemos todas estas herramientas que tenemos aquí aquí en la iglesia, ¿cómo es que nosotros no podemos ir creciendo más y más a través de la palabra? Necesitamos nosotros ir a esas familias que están con problemas no solamente de salud, sino de salud espiritual. Hay un problema, hermano, que está pasando no solamente dentro de la iglesia, sino allá afuera. Tal vez hoy tus vecinos, tus parientes no están aquí, pero la palabra de Dios nos habla. Y el apóstol Pablo, cuando habló ahí a los corintios, empezó a replicarle. No porque yo soy de esto o de aquello, no. La palabra de Dios es perfecta. Y en esta noche te quiero dar algunos consejos a través de estas acciones que nosotros debemos de tener. Y primera acción es crear hábito devocional. ¿Por qué es que estamos nosotros
haciendo todo este esfuerzo con el pastor Jorge y todo el equipo pastoral, de que podamos nosotros tener la palabra hoy día, necesitamos nosotros ahondar más y tener ese crecimiento espiritual cada día, cada momento. Necesitamos nosotros ir más allá, no estar en algunas cosas que nos enreda la vida. ¿Cuáles son las cosas que nos enreda la vida hoy día? Muchas veces nos ponemos a pensar, ¿ya leíste tu palabra, la palabra del Señor en este día? Y quizás muchas veces cuando nos levantamos de casa, ¿qué es lo primero que hacemos? Nos levantamos sin saludarle a Dios para hacer un pequeño énfasis ahí. Y si te vengo a preguntar en esta noche, ¿le saludaste hoy a Dios cuando te levantaste? ¿Le saludamos nosotros a Dios cuando nos levantamos? Buen día, Señor Jesús. Buen día, Espíritu Santo. ¿Le estamos haciendo? Yo sé que acá no está pasando, pero hay problema en esta iglesia. Y por eso es que la palabra de Dios nos lleva más allá de que nosotros debemos de tener y crear esos hábitos devocionales, esos hábitos que vienen a nosotros y muchas veces nosotros no estamos haciendo. La palabra de Dios nos insta. ¿Qué es lo que te dice la palabra de Dios en Hebreos 4:12, por ejemplo? La palabra de Dios en Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva, es eficaz y más cortante de toda espada de doble filo, que penetra, dice, hasta partir el alma, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esa es la palabra de Dios. Imagínese, y nosotros lo estamos haciendo. Yo solamente le vengo a pedir que tengamos estos devocionales y lo practiquemos. Que practiquemos estos devocionales. Todos los días. Todos los días. ¿Por qué? Porque los días son malos, dice la palabra de Dios. Hay cosas que nos enredan, hermano. Pastor, yo tengo problemas en mi trabajo. Y me duele preguntarle muchas veces a los que están preguntándome en este momento, ¿le saludaste hoy a Dios? ¿Le saludaste hoy con un buen día, Señor Jesús? Tenemos nosotros que ponernos a pensar. Pero todas estas cosas, nosotros debemos de ¿qué? De hacer y poder aplicarlo a nuestra vida. Hay muchos líderes capaces en este lugar que están enviando esos audios, esos videos. ¿Te viene a qué? A fortalecer. Por eso es que nos llamamos nosotros un programa de fortalecimiento familiar. Queremos fortalecer la familia. Y nuestra familia muchas veces está decayendo. Hay cosas que el Espíritu Santo quiere hacer en tu vida y vos no lo estás permitiendo. Hermanos queridos, Iglesia del Señor, el Espíritu Santo te está llamando. Te está llamando a que podamos ir más allá. De subir ese peldaño que nosotros necesitamos más y más. El Espíritu Santo nos insta y quiere hacernos entender que sin Él no vamos a ir adelante. No vamos a tener esa victoria.
No vamos a tener esa victoria que nosotros necesitamos contra nuestros enemigos. La palabra de Dios nos insta en esta noche. Y por eso es que quiero compartirte estas acciones que te van a dar, que te van a motivar y te van a decir, aunque sea, como dijo el pastor Blanco, ¿le saludaste al Señor Jesús en este día? Pero no, muchas veces nosotros nos levantamos y lo primero que saltamos es la hora y ese lugar de nuestro trabajo tenemos que estar ahí. Pero ¿le saludaste primero a nuestro Dios? Cosas que estamos haciendo, hermano, cosas que no estamos haciendo. Pocas cosas que el Espíritu Santo te viene a decir en esta noche. He orado, he clamado al Señor en estos días y he pedido que el Espíritu Santo nos revele, nos abra ese entendimiento. Por eso es que necesitamos nosotros salir de esa mediocridad que nos está atajando, que nos ata de no ir más adelante. Mis queridos hermanos, iglesia del Señor, a ti es el que te habla el Señor en esta noche y te dice, no vas a poder irte más allá sin el Espíritu Santo. Y como he leído en este capítulo 3, desde el verso 9 en adelante, algo pequeño, pero como dice acá en este versículo del 16, ¿no sabéis que soy templo de Dios y el Espíritu de Dios mora en vosotros? Hermanos queridos, muchas veces nos tomamos nosotros a la ligera ese nombre que llevamos sobre nosotros, que somos hijos de Dios, que somos real sacerdocio, pueblo santo, adquirido por Dios. Llevamos muchas veces de balde ese título, pero en esta noche te vengo a decir que sin que no podamos hacer estas cosas, como el apóstol Pablo le recriminó y le reprochó a los corintios, no porque nosotros somos así y estamos haciendo esto o aquello, no, tenemos que ser pasados por el fuego, hermano. Si no lo hacemos, entonces no podemos llamarnos, como dice la palabra, que somos de qué, oro, hermano de oro, de plata. Así como nos saluda nuestro pastor presidente, que nos dice, poderoso hermano, cuando te veo, tengo la victoria. Y eso nos motiva. Eso me motiva a mí muchas veces. ¿Y qué más el Señor nos dice en esta noche? Nosotros necesitamos ir más allá. Amén. Gloria a Dios. Quiero pasarte algunas historias de esta cosa, que te quiero ilustrar algo, nada más. Que si vos tenés una planta en tu casa, ¿qué es lo que necesita esta planta? Necesita crecer primeramente, ¿para qué? Pero ¿por qué va a crecer? Porque nosotros le abonamos, le ponemos agua y le sacamos siempre a la luz del sol. Y si nosotros no hacemos esos requisitos, ¿qué le pasa a la planta? Se muere. Empieza a morir, a marchitarse. Hermano, te animo
que nosotros podamos tomar estos hábitos devocionales. Estos hábitos devocionales que está a nuestro alcance, que está a nuestras manos, que está ahí. Y muchas veces no lo escuchamos. El podcast del pastor Salvador de esta mañana me impactó. Y cuando empezamos a orar, empezamos nosotros como iglesia del Señor a tomar fuerza. Hay un impacto mundial, un impacto de espiritual ahí afuera cuando nosotros empezamos. Y esos videos que están pasando los líderes son algo impactante. Nos motiva, hermano. Me da ese pirí, como dice. Así cuando canta todo el hermano Juanca. Sentimos la presencia de Dios. Sentimos que el Espíritu Santo nos pone ese vallado de seguridad contra el enemigo Satanás. Y empezamos a caminar ¿en qué? En victoria y más victoria. Uno de los hábitos que vos podés tomar es algo simple. Uno de los 30 días seguidos podés empezar a leer un capítulo de la Biblia y empezar a orar por lo que leíste en ese día y en ese mes. Podemos usar un plan de lectura bíblica, devocional, como lo hay tantos en las redes sociales. Pero lo que más le insto es que escuche esos videos, esos devocionales de acá de los líderes que están. Es algo magnífico, es algo trascendental para mí, para mi crecimiento espiritual. Es algo que nos lleva más allá y que estamos pegaditos del Espíritu Santo. Podemos llevar un diario donde podemos anotar lo que Dios nos habla también a través de su palabra. Amén. Y que cada cosa que vos le pedís al Señor, Él te va respondiendo. Hermanos queridos, todas estas cosas el Señor te va a dar la victoria. Por eso es que te vengo a decir y te insto para, no porque te vengo a repetir y a repetir, esos devocionales son, como lo llama algo, una vitamina, algo que nos levanta, nos fortalece. Amén. La segunda acción es depender directamente del Espíritu Santo. En 1 Corintios capítulo 3, versos 9 y 10, dice, desde el 9 hasta el 10, porque somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificios de Dios, conforme a la gracia de Dios que nos ha sido dada. Yo como perito arquitecto que puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque en el día se declarará, porque por el fuego será revelada, y la obra de cada uno también el fuego la probará. Amén.
Somos colaboradores de Dios. Él nos da esa sabiduría para edificar su obra. No podemos confiar en nuestra fuerza. Y en esta segunda acción es depender directamente del Espíritu Santo. Él nos capacita para servir a Dios. Él nos da dones, nos da la capacidad de hablar, de comunicarnos con Dios directamente. Y también nos da esos talentos tremendos que hay aquí en este lugar. Cada uno de ustedes tiene un talento que Dios ha puesto en ti. Y vos podés desarrollarlo con el Espíritu Santo. Pero si no empezás a escuchar ni algunos de estos videos, nosotros no podemos empezar a ir más allá. El Espíritu Santo es ¿qué? Nuestro maestro, nuestro consolador, y también Él intercede por cada uno de ustedes. Amén. Gloria a Dios. Piensa también en un equipo deportivo que se necesita ganar un partido. Necesitamos tener un entrenador, así como nosotros tenemos un entrenador eficaz, poderoso aquí en el programa de fortalecimiento familiar, y es mi hermano Ariel Velázquez. Él es un entrenador que te motiva, y yo cuando veo que le habla a esos muchachos, le motiva. Imagínese lo que es el Espíritu Santo para nosotros. El Espíritu Santo te va a respaldar en todas las cosas que vos emprendas. Amén. Nosotros debemos de depender totalmente del Espíritu Santo. Te animo que dependas totalmente del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que Él nos dé ese poder sobre cualquier cosa que nos está rodeando, ya sea enfermedades, ya sea tribulación, ya sea esa angustia que todos los días estamos nosotros entrevistándonos con Él ahí afuera, acá en el mundo. Pero si está contigo el Espíritu Santo, si tenemos esa palabra, nosotros podemos refutarlo con la palabra y decir: Espíritu Santo nos va a llevar de victoria en victoria. Aleluya. Que el Espíritu Santo entonces te dé esas cosas que vos le pedís. ¿Qué tal si hoy le pedimos al Espíritu Santo que nos muestre cómo podemos colaborar con la obra de Dios? Yo sé que muchos están en cada departamento y lo están haciendo bien. Pero si nosotros lo hacemos de mala gana, el Espíritu Santo te está mirando. Si vos estás haciendo esto y lo haces de mala gana, siempre va a estar ahí el Espíritu Santo acompañándote. Si es el interceder por las almas, por la iglesia del Señor, cada día o ese día que te va a tocar interceder para orar. Imagínate, hermano, si tenés estas vitaminas, si tenés estos poderes del Espíritu Santo contigo, entonces tu oración va a ser eficaz. Tu oración va a ser que trascienda más allá. El Espíritu Santo te va a llevar de victoria en victoria. Pero si nosotros no lo estamos ni saludando como lo dije al principio, imagínese, hermano, ¿qué estará pasando con nosotros? El Espíritu Santo nos está rodeando y te está diciendo: iglesia del Señor. Te está mandando esos
video, esos podcasts todos los días. Y después nos lamentamos nosotros. ¿Por qué nos pasa esto? Y acuérdate de esos videos devocional que escuchaste, que pasó por tus manos teniendo ese aparato celular. Y no lo escuchaste, sino que pasaste de largo. Hermanos queridos, te insto a que nos quedemos nosotros con esos 1 minuto, 2 minutos y con esos 4 minutos y alguito para escuchar esas poderosas vitaminas que nosotros necesitamos para el día. Amén. Mi tercera acción es buscar la gloria de Dios. ¿Cómo es que yo voy a buscar la gloria de Dios? ¿Cómo es que lo puedo buscar? Acá en 1 Corintios 12 dice: y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedra preciosa, madera, heno, hojarasca, también te puedo decir que si no somos ese hermano de oro que valemos y no somos pasados por ese fuego, entonces, hermano, vamos a tener problemas. Y el Espíritu Santo, así como lo hemos adorado en esta noche, está aquí. Y Él te quiere arropar, te quiere dar estas herramientas poderosas contra el enemigo Satanás. Y para que vos el día de mañana, esta semana que te inicies, empieces a caminar con Él. Y que el Espíritu Santo nos rodee, haga un vallado alrededor de nosotros, seamos nosotros hijos de Dios blindados. Amén, por la palabra de Dios. Espíritu Santo, mira a tus hijos, mira a tu iglesia, Señor. Aleluya. Espíritu de Dios, tú que hablas a tu iglesia todos los días, mira, Señor, cuánto de tus hijos están dispersos. Pero en esta noche, Señor, al escuchar este mensaje, ellos van a entender que tu palabra es poderosa, que tu palabra es poder, que tu palabra, Señor, es eficaz. Que tú, Señor, al orar, al hablar contigo en oración, a través de esa oración, nosotros vamos a tener tu respaldo. Eso es lo que necesitamos nosotros como hijos de Dios, como iglesia del Señor. Los días son malos, como lo dice la palabra. Pero el Señor está contigo. El Señor está con nosotros todos los días. Él camina con ustedes. Y si no querés entenderlo esto, el Señor te va a hablar de otra manera. El Espíritu Santo es el que nos capacita. Amén. Él nos ha confiado. ¿Para qué? Para recibir su recompensa. También nosotros podemos entender que cada cosa que lo hacemos en el nombre del Señor, hay un impacto espiritual. Un estudiante también debe estudiar para aprender, para aprobar todos sus exámenes. No para impresionar a sus maestros o a todos sus compañeros. Su esfuerzo se verá ¿dónde? Cuando sea recompensado por su buena nota. Amén. O mala nota según ese desempeño que tuvo él en ese momento. Yo he visto algo tan poderoso en mi hijo, Josué. Muchas veces él empieza a irse al colegio todos los días
Y cuando es el día de examen, todo lo pasa. Pero muchas veces digo, no entiendo muchas veces, porque él 2, 3 veces mira y ya entiende todo. Esa capacidad, ese don que el Señor nos da, muchas veces nosotros necesitamos. Y también el Espíritu Santo quiere poner todas esas capacidades en vos, hermano. ¿A través de qué? A través de estos devocionales que estamos teniendo. Estoy enfatizando más y más estos videos devocionales de los hermanos que se están escuchando cada día. Hermano, usemos eso. Apliquemos a nuestra vida. Pero si no lo hacemos, nosotros no vamos a tener la victoria. Amén. Hay unas de las cosas que he visto también. Nosotros al buscar la gloria de Dios en todo lo que hacemos podemos preguntarnos si lo que hacemos honra a Dios o no. Si lo hacemos por amor o por el ego que hay en nosotros, el egoísmo que hay en nosotros. Si lo hacemos con excelencia o con mediocridad. Podemos nosotros pedirle a Dios que nos ayude a hacer todo para su gloria, para que la gloria de Dios se vea a través de nuestra vida. Hermanos queridos, para concluir, te he dado estas 3 acciones que nos permite crecer espiritualmente según en este libro de 1 Corintios capítulo 3. Primero, crear un hábito devocional. Segundo, depender del Espíritu Santo. Y lo tercero es buscar la gloria de Dios. Te invito, hermano, que en este tiempo, así, yo veo que lo más bueno, buscar a Dios, y a mí me resultó bastante, que la oración eficaz, donde no hay ningún ruido, es a las 3 de la mañana. Nosotros nos conectamos directamente con el Padre a través del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque ni un pájaro canta en ese momento. Nada, ni un ruido no hay en ese momento. Y nosotros muchas veces al arrodillarnos ahí, en nuestro aposento o cualquier lugar donde vos quieras que estés, a las 3 de la mañana, a mí me resultó bastante. Espero que te sirva algunos de estas acciones y que lo apliques o lo empiece a tener más o menos así, pero la palabra de Dios, el Espíritu Santo te está hablando, te está diciendo en este tiempo, iglesia del Señor, el Señor te ama tanto y no quieres que te pierdas de ninguna manera. No quieres que te deslice en ninguna manera. No quieres que hagas esa cosa que al Señor no le va a gustar. Muchas veces digo y hablo y ese que me aprieta muchas veces cuando me escucha es mi señora. Dijiste mal, hablaste mal. Y muchas veces lo escucho y lo entiendo. Y una de las cosas que estoy aprendiendo cada vez más es modelar el carácter. Porque este carácter que traemos nosotros del mundo, o no sé, de nuestro antepasado, es tan fuerte, hermano, es tan duro, que si nosotros
no tenemos a alguien y el Espíritu Santo es así. Si nosotros le hablamos mal a nuestro cónyuge, el Espíritu Santo te va a decir, te va a hablar y te va a quebrantar de tal manera que hiciste mal. ¿Y qué dice la palabra de Dios? No se ponga el sol sobre nuestro enojo. Antes que ese día se vaya, pedile perdón a tu señora, a tu marido. Así te hablé. Pero si no lo estoy haciendo y yo descaradamente me voy y me arrodillo delante de la presencia de Dios, piensa que nuestra oración va a llegar hasta la misma presencia de Dios. No, no, hermano. El Espíritu Santo te va a quebrantar y te va a llevar a que reconozca que hiciste mal. Si no lo entendiste de esta forma, de esta otra forma vas a entender. Pero el Espíritu Santo te va a moldear. Él nos capacita día tras día. Hasta puedo decir en este tiempo, después de 25 años de casado, que hasta mi forma de caminar ya es diferente. ¿Por qué? Porque tenemos nosotros. No porque quiero ponerme bien con mi señora, no. Es porque es así, hermano. Empezamos a entender que la palabra de Dios es y te va a llevar, te va a confrontar a esto. Si hay cosas que hiciste mal en este día, el altar está acá. Vení y ponete a cuenta con el Señor en este día. Y para concluir en esta hermosa noche, durante que ha llovido desde las 3:30 de la mañana, todo este día sin parar, y estamos aquí, lo que estamos hoy, es porque Dios así lo permitió. El Espíritu Santo te ha traído aquí porque quiere hablarte y quiere decirte cosas específicas, como lo dice en Jeremías 33:3, cosas grandes y ocultas que tú no conoces. El Espíritu Santo quiere hablarte en esta noche. Y el Espíritu Santo es el que nos va a guiar en todo momento. Solo depende de nosotros, hermano. Cooperar con Él y seguir sus pasos. ¿Estás dispuesto a hacerlo? El Señor te bendiga y te guarde. Amén. Vamos a ponernos en pie en esta noche.